Muchísimas Adelante. gracias, Horacio. Muchas gracias, Horacio. Hola a todos y todas. Gracias, Horacio, Betty, a todos los admirados académicos que debo decir que la verdad que han cambiado un poco la historia, ¿no? Todo lo que están haciendo desde la Academia Nacional de Ciencias es extraordinario, sobre todo en cómo se ha abierto al público, cosa que es de los últimos años, ¿sí? No es algo de que las academias hicieran, las academias nacionales históricamente hicieran concursos de cuentos, de videos, ciclos de charlas, puertas abiertas, así que bienvenido sea, y así de a poquitos, no me cabe duda, se cambia el mundo. Y muchísimas gracias por la invitación, es un honor que me inviten a dar una de estas charlas de descubrir la ciencia. Y efectivamente vamos a descubrir la ciencia, todavía un poco raro, ¿no? Todavía encontrándonos a través de estos cuadraditos, de estas pantallas. Vieron que en los últimos años nos hemos conocido de la cintura para arriba, ¿no? Nadie quiere saber qué hay abajo, ¿sí? El color del pijama de Horacio, no queremos saber ese tipo de cosas. Y pasan cosas raras cuando nos conocemos así por Zoom, aún en la academia. ¿Notaron que en algún momento de una charla o una clase por Zoom alguien se vuelve espiritista? Alguien en algún momento dice, dame una señal. Si me estás viendo, si se ve mi pantalla, corre el vaso. Y es más, en algún otro momento hay alguien que se vuelve ventrílocuo. ¿Vieron? No, boludo, estoy en Zoom. No, pasá por abajo. Es un mundo muy raro que esperemos que se acabe bastante pronto y podamos descubrir que seguimos teniendo piernas, por ejemplo. Pero vamos a hablar de ciencia, efectivamente. Vamos a hablar de una ciencia en particular, que es la que les mencionaba Horacio recién, es la ciencia del tiempo del lado de adentro. ¿Sí? Ese tiempo que acá permítanme una metáfora rolinga, ¿sí? El tiempo no espera a nadie, también lo cantaba Freddie Mercury, y lo voy a contar desde una perspectiva científica, de las ciencias naturales, de la biología, que es en lo que yo trabajo. Y no se puede hablar de ciencia, de ciencias naturales. Las ciencias naturales se hacen experimentos. Y vamos a empezar con un experimento, ¿sí? El experimento es muy sencillo, ¿sí? Y se refiere a algo que seguramente todos ustedes conozcan, algo parecido en todo caso, ¿sí? A lo que podemos llegar a ver en la tele, perdón, parecido a esto. Experimento, ¿sí? Los desafío y las desafío a que imaginen 15 segundos. No miren el reloj, simplemente cuando yo diga ya, empiecen a pensar en 15 segundos. Y cuando piensan que ya está, paren. Los que están acá en el Zoom, si quieren pueden levantar la mano, los que están viendo por YouTube, al menos anótenlo. Este experimento se hace posta y después les voy a contar de qué se trata, ¿sí? Imaginen 15 segundos empezando ya. Estamos, ya pasaron alrededor de 20 segundos, así que le di tiempo a los más rezagados, más rezagadas a pasar. A ver, algunos fueron muy precisos, algunos fueron un poquito más rápido, otros tardaron un poquito más. Pero ¿quién contó? ¿Cómo saben que pasaron 15 segundos? ¿Cómo saben que Horacio habló 2 minutos o que yo estoy hablando hace 1 minuto y medio? ¿Quién sabe eso? ¿Dónde se guarda ese tiempo? ¿No es una pregunta maravillosa? Una pregunta para entender un poco de qué se trata. ¿Y la ciencia no es eso? ¿Qué es la ciencia si no entender de qué se trata? La ciencia, si tuviéramos que definirla claramente, es esto. ¿Sí? Y ahora todos ustedes tendrían que estar diciendo, ah, sí, claro, sí, por supuesto, obvio, ¿sí? Esto es el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. O sea, ¿por qué cuernos hacemos lo que hacemos? ¿Por qué podemos estimar 15 segundos y no estimamos 5 o 2 horas? Estimamos algo parecido a 15 segundos.
Básicamente, de esa ciencia yo les quiero hablar. Una definición de ciencia que está muy de acuerdo con las actividades que está haciendo la academia en estos últimos años, que podríamos definir un poco como la ciencia como algo que te pasa. La ciencia como eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y hay algo de eso, ¿no? Que la ciencia pasa y la dejamos pasar. A ver, esta frase, debo aclarar, no es mía, es de un gran científico, fallecido ya, básicamente de este científico, de John Lennon. En su último disco, Lennon escribió: la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Obvio, sí, la vida te pasa y no te das cuenta. Bueno, la ciencia también. La ciencia también te pasa. Y lo que proponemos desde estas charlas, lo que proponemos cuando salimos a contar lo que hacemos, es que no pase. Hagamos un doble clic. A ver por qué nos pasa, por qué podemos estimar el tiempo. Y estos planes que estamos haciendo, ¿desde dónde se hacen? ¿Qué parte nuestra es la que estima el tiempo, la que puede hacer planes? Bueno, obviamente, los planes se hacen acá adentro. Nosotros somos, en algún sentido, un cerebro con patas, ¿no? Ese cerebro que mide el tiempo, que toma decisiones, que juzga cosas, que se emociona, es un poco nosotros mismos. ¿Y qué hay acá adentro? Si todos tuviéramos que definir qué hay adentro del cerebro, ¿saben qué hay? Adentro del cerebro hay números. Y números inconmensurables, números que te dan tortícolis, números de esos de los que hablan los astrónomos, ¿sí? 100.000 millones de neuronas, una bocha, algo que no puedes ni contar. No solo eso, cada una de esas 100.000 millones de neuronas charla en promedio con otras 1.000, o sea, 3 ceros más, ya ni siquiera sé cómo se cuenta eso. No solo eso, por estar hablando con ustedes, las charlas entre mis neuronas están cambiando y las de ustedes también. Hay gente que dice que el cerebro es el objeto más complejo del universo. Hay gente que dice que tan complejo es que nunca lo vamos a entender. La mayoría de los que trabajan en neurociencia no están de acuerdo con eso. Dicen, bueno, sí, es muy complejo, pero en algún momento lo vamos a entender, che, no es para tanto. Lo que sí sabemos es que esta idea de que en el cerebro pasan cosas importantes es bastante vieja. Sí, ya hace mucho tiempo se sabe que el cerebro es importante para la vida, para el pensamiento. De hecho, hasta aparece en uno de los capítulos de Asterix, nada menos. ¿Sí? En Asterix y Cleopatra, y no sé si han notado que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes últimamente no me están leyendo Asterix. ¿Eh? Así nos va. Algo está pasando. Bueno, en ese capítulo aparece este papiro. Es un papiro llamado el papiro Evers, papiro farmacológico, donde, bueno, ustedes ya se han dado cuenta, por supuesto, de que ahí decía cerebro, ¿sí? Porque ya sabían que el cerebro era importante para esta cuestión. A mí lo que me llama la atención, justamente, es que en eso seamos nosotros, todo eso de pensar, de medir el tiempo, de dormir, de soñar, todo eso esté acá, en esta porquería, ¿sí? En esta cosa horrible, fea, arrugada, gris. ¿Vieron que ya ni siquiera hay seso en el supermercado? ¿Qué hacen las abuelas? ¿No hacen más ravioles? Ya está, no, están feos, yo no me dedico a eso. Bueno, es un poco somos nosotros, un poco. El resto son los otros cerebros, el mundo, lo que está ahí afuera, por supuesto. Pero ese cerebro es el que nos permite percibir al mundo. Nosotros percibimos al mundo gracias a la actividad cerebral. Y alguien que sabía sobre esto, ¿saben quién fue? Este señor. Y yo la tendría que preguntarles quién es este señor. Por las dudas no lo hago, ¿sí? Por miedo a que varios me contesten, no sé, Andrés Calamaro. Seguramente entre la audiencia hay mucha gente de Córdoba, así que algunos me dirán la Mona Jiménez, no sé. Bueno, este señor obviamente era Jim Morrison, ¿sí? Que tenía una banda muy famosa en California en los años 70, llamaba The Doors, Las Puertas. ¿Por qué se llamaba The Doors, la banda de Morrison? ¿Saben por qué? Por un libro. Un libro que en esa época fue muy famoso, un libro de Aldous Huxley, un gran escritor, escritor de Un Mundo Feliz, por ejemplo, y este libro se llamaba Las Puertas de la Percepción. ¿Y de qué están hablando Morrison, Huxley y un montón de poetas que no me voy a detener demasiado? Están hablando de que la forma de entender el mundo es a través de las puertas de la percepción, a través de los sentidos. Los sentidos son truchos, mienten todo el tiempo, inventan cosas, roban cosas y con eso
tenemos que entender el mundo. A ver, acá donde estamos todos hay, no sé, ultrasonidos. Bueno, para nosotros no hay. Hay infrarrojo, hay ultravioleta. Para nosotros no hay. Y hay cosas que inventan nuestros sentidos que no están ahí afuera. Dentro de estas puertas, les propongo explorar un poco las puertas de la percepción del tiempo. Imaginar el tiempo. El tiempo tiene una particularidad. Lo podemos soñar, lo podemos crear, podemos viajar hacia el futuro, eso se llama imaginación. Podemos viajar hacia el pasado, eso se llama memoria. Hasta podemos poner estas puertas de la percepción en la literatura. Hay un libro hermosísimo de un físico llamado Alan Lightman, que se llama Los sueños de Einstein. Está traducido y se los recontra recomiendo. En cada capítulo de este libro, Alan Lightman cuenta un sueño del joven Einstein. El Einstein que era empleado en una oficina de patentes en Berna, en Suiza. Bueno, Lightman imagina que Einstein soñaba con un tiempo circular, un tiempo que se podía mirar, un tiempo que fluía como el agua, un tiempo donde no había causa y efecto, un tiempo local. Vos te parabas en un lado y había un tiempo, te corrías 2 pasos y había otro. Un mundo en el que la gente vivía para siempre o vivía solamente un día. Un tiempo que es una cualidad, no una cantidad. ¿Y saben qué? Todo eso lo podemos imaginar. Y yo les propongo, en este rato, imaginarnos el tiempo desde distintas características, abrir un menú del tiempo y ver cómo podemos analizar el tiempo como un sentido, si se aprende el tiempo, si el tiempo también es parte de la cultura, y si el tiempo para nosotros es un ritmo, es un tiempo que se repite. ¿Qué quiere decir esto del tiempo como un sentido? A ver, imaginemos a los sentidos tradicionales. La vista, el olfato, la audición, el gusto, el tacto, ¿sí? Algo tienen en común para que los llamemos sentidos. ¿Qué tendrán en común? Y si tienen algo en común, ¿el tiempo compartirá esas propiedades? A ver, ¿qué le pedimos a algo para que sea un sentido? Le pedimos que haya un estímulo, ¿no? Para que haya visión, pedimos que haya luz allá afuera. Para que haya audición, pedimos que haya un estímulo mecánico que llamamos sonido. Para que haya tacto, un estímulo mecánico que nos toca. Estímulos químicos, ¿sí? Sustancias disueltas en aire, lo llamamos olfato. Sustancias disueltas en agua, lo llamamos gusto. ¿Hay un estímulo para el tiempo? ¿Hay algo que prenda el tiempo del lado de afuera? Los sentidos tienen órganos, ¿verdad? Hay una retina que funciona para captar la luz. Hay un tímpano que se excita cuando hay sonido. Hay órganos para el tiempo. Los sentidos no son absolutos. Los sentidos siempre están comparando. Comparan dimensiones, cantidades. ¿El tiempo también se compara? ¿Hay un tiempo absoluto? ¿O siempre podemos decir esto es más largo que esto otro? Los sentidos también tienen una propiedad bastante particular. Si vos te pinchás o te tocas un rato largo, al cabo de un rato, dejás de sentir eso. Si vos sentás a un lugar que huele muy feo, al cabo de un rato dejás de oler feo. Eso se llama adaptación sensorial. Cuando un sentido se estimula mucho tiempo, deja de responder. ¿El tiempo se adapta? Bueno, son preguntas científicas, ¿no? Son preguntas para hacer experimentos, y hay muchos experimentos de este tipo referidos al tiempo. El asunto es que es compleja esta parte, porque todos los sentidos necesitan de tiempo, ¿no? La vista necesita saber cuándo empezó o terminó algo, el oído también. Resulta que la velocidad de los sentidos no es la misma. Hay una historia que les quiero contar que tiene que ver con este gordito. Este gordito era Kublai Khan, un emperador del imperio mongol, ¿sí? Que tenía un imperio enorme, ¿sí? Dominaba medio mundo conocido. Y un día Kublai Khan se despertó diciendo, quiero saber cuán grande es mi imperio, hasta dónde llega mi imperio. ¿Qué hizo? Mandó jinetes con sus caballos en las distintas direcciones. Vos vas al norte, vos vas un poco más al noreste, vos vas al sur y así.
Vos andá preguntando cada tanto si me conocen, ¿no? Si conocen a Kublai Khan. Y cuando te digan que no me conocen, y bueno, ahí se acabó mi imperio. Y volvete y contame. Y vamos a ver cuánto tiempo pasa hasta que llegás y volvés. Y eso pasó, y al cabo de un tiempo fueron volviendo los jinetes. Y con esa información de hasta dónde habían llegado los jinetes y cuánto habían tardado en volver, hizo un mapa, Kublai Khan, un mapa de su imperio. Ese mapa no servía para nada, no era nada fidedigno, era cualquier verdura. ¿Por qué? Porque cada uno de los jinetes podía ir a distinta velocidad. Imagínense un jinete que iba muy rápido con su caballo. Más rápidamente iba a llegar a un lugar que le dijeran, no conozco a Kublai Khan, y se acabó el imperio. Otro que iba lento iba a tardar muchísimo más. Por lo tanto, la velocidad con la cual se procesa información es muy importante para entender ese mundo, para hacer ese mapa de Kublai Khan. De hecho, esos jinetes, que podrían ser los distintos sentidos, van a velocidad diferente. Cuando se corre una carrera de autos, por ejemplo, ¿cómo se larga esa carrera? ¿Se larga con una luz, con un semáforo? No. Todavía hoy las carreras se largan con un sonido, como dice este trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sonido es procesado por el cerebro más rápidamente que la visión. Entonces, poner que vos tengas diferencias de milisegundos en ese procesamiento, bueno, ya te da una cierta ventaja si estás procesando luz y hay alguien que esté más atento, mucho más cerca o lo que fuera. Entonces, esta diferencia en los tiempos para el cerebro es súper importante para entender el mundo que está ahí afuera. Es más, a veces podemos parar el mundo. Podemos hacer que el mundo ande en cámara lenta o que ande muchísimo más rápido. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en la ficción. ¿Se acuerdan de Matrix? ¿Sí? En algún momento, cuando Neo estaba muy experimentado, era capaz de parar el tiempo. Esto es pura ficción, no es pura Matrix. Más o menos. Si a nosotros nos pusieran a jugar al tenis contra un jugador profesional, no la veríamos ni cuadrada, para decirlo técnicamente, ¿sí? El tipo saca, te viene un tenista, te viene un Djokovic y saca, y ni la vas a ver a esa pelota de lo rápido que va. Los tenistas profesionales dicen que a medida que aprenden y tienen cada vez más experiencia, detienen el tiempo y son capaces de ver la pelota en cámara lenta y llegar perfecto a pegarle. Con lo cual, Matrix no estaba tan errada. La experiencia también te modifica el tiempo. Y hay una posibilidad de poner esto a prueba y hacer un experimento. Imagínense que yo como experimento les pido que miren dos numeritos que cambian muy rápido. Tiki, 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 tiki. Si cambian súper rápido, tiki, 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 en algún momento ustedes no van a ver qué número hay en una pantalla. Bueno, ese es un experimento que se puede hacer con un relojito. Yo te pongo un relojito, un reloj pulsera, y vos lo mirás y alternan el número 4 y el 6, ponele. ¿Sí? Tac, 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 4, 6, 4, 6. Si de pronto es 4, 6, 1, 1, tan rápido, ya dejas de percibirlo, no podés saber cuál está puesto. ¿Será verdad que frente a cierta situación vos podés detener el tiempo y seguís viendo esa alternancia de números? Dicen por ahí que en una situación muy estresante te pasa la vida por delante en cámara lenta. Seguro lo escucharon ustedes, ¿no? Que estás en un accidente o algo así muy fuerte y todo va muchísimo más lento. ¿Es verdad o son habladurías de la prensa? Bueno, hay un experimento, ¿sí?, que hizo un señor hace unos cuantos años, en el cual David Eagleman, es este señor, el profesor del Baylor College, en el cual dijo, voy a someter a gente a una actividad recontraestresante y voy a ver si el tiempo se les detiene. ¿Y qué actividad estresante buscó David Eagleman? Mandó a sus estudiantes y a varios voluntarios a tirarse en bungee jumping. ¿Vieron eso de te tiran de una plataforma con una soga elástica y te dejan colgando ahí? Una porquería, ¿sí? No sé quién tiene ganas de hacerlo, ¿sí? Bueno, la idea era,
Sí, cuando yo te tiro por bungee jumping, vas a tener miedo, vas a estar estresada o estresado, el tiempo va a ir más lento, si la sabiduría popular es real. No solamente esta gente tenía que tirarse por la soga elástica, sino que cuando se tiraba tenía que mirar su maldito reloj pulsera, ¿sí? A ver si esos dos números que iban recontra rápido los podía discriminar. Está bueno el experimento, ¿eh? ¿Qué les parece que dio? Cuando una persona a control en tierra no podía ver los números porque iban demasiado rápido, aquella persona que se tiraba por la soga, ¿los pudo ver o no? Chan, 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 chan. La respuesta es bastante obvia. No. Tirarte de bungee jumping no detiene el tiempo que vaya afuera, el tiempo de Horacio, ¿sí? El tiempo de los físicos. No podían ver la alternancia entre los números. Además estaban cagados en las patas, ¿sí? Que van a estar mirando números. Pero tenía otra parte este experimento. Cuando terminaban, cuando se bajaban de la soga, Stetson y David Eagleman les preguntaban, ¿cuánto tiempo estuviste colgado de la soga? Y la respuesta era sistemáticamente mucho mayor al tiempo real, de un 20 a un 50% más de lo que realmente estuvieron colgados. Esto quiere decir que la situación estresante obviamente no cambia el tiempo de afuera, cambia el de acá adentro. Hace que vos percibas el tiempo de manera diferente. Yo estoy hablando de tiempo, ¿sí? Pero en realidad el tiempo va a depender de en qué escala lo esté midiendo. No es lo mismo hablar de segundos, que de minutos, que de años, que de décadas. Para nuestro cerebro, para nuestra percepción no es la misma. Y vamos a hacer otro experimento referido a esto de las escalas, ¿sí? Les voy a pedir que miren a cualquier lado menos a su pantalla. Y cuando yo les diga, miren la pantalla. ¿Estamos? Miren a cualquier lado. Y ahora, chan, 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 miren la pantalla. La pregunta es, ¿cuánto dura el primer segundo? Tanto en el reloj analógico como en el digital. Lo pueden repetir cuantas veces quieran. Miran a cualquier lado, miran la pantalla, ¿y cuánto parece durar ese primer segundo? Mucho. Parece durar más que el resto, ¿no? Es como que tuviéramos que acomodarnos a ese primer segundo. De hecho, este es el famoso fenómeno que si vos te vas a calentar un té al microondas y te quedás mirando el reloj del microondas, no se calienta más, ¿vieron? No termina más. Algo tiene que acomodarse frente a las distintas escalas temporales. ¿Y qué escalas temporales somos capaces de percibir? Un montón. Podemos medir desde microsegundos, o sea, microsegundos, la millonésima parte de un segundo, podemos medir. Algo pasa biológicamente. Por ejemplo, gracias a los microsegundos, podemos saber que un sonido viene de la izquierda o de la derecha, porque se procesa microsegundos más rápido desde el lugar donde viene el sonido que del otro. De hecho, si nos ponen un sonido totalmente de frente o totalmente de atrás y cerramos los ojos, no debiéramos saber si viene de adelante o atrás, pues se procesa al mismo tiempo. No es consciente esto, ¿sí? Ya el rango de milisegundos, la milésima parte de un segundo, ya la percibimos. De hecho, gracias a los milisegundos, podemos cantar, podemos modular el lenguaje, podemos contar un chiste y no hablar de una manera absolutamente monótona. Gracias a los milisegundos, si yo quiero ir a agarrar algo que tengo adelante, un lápiz, lo voy a agarrar y no me voy a ir para el costado o para arriba. Voy a tener esa precisión para poder percibir esos milisegundos de diferencia. Voy a poder recordar los milisegundos en algo que se llama memoria de trabajo, lo que acabo de decir. Memoria de trabajo, lo que acabo de decir. Y después hay dos tiempos que el cerebro registra, que son tal vez los más estudiados. Uno de esos tiempos es el rango de segundos a minutos. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio de la charla, ¿hace cuánto estoy hablando? O les pedí estimen 15 segundos. Resulta que en tu cerebro hay relojes que son capaces de medir intervalos de segundos a minutos y son fundamentales. Si vos no pudieras saber
que yo estoy hablando hace 15 minutos o hace 3 horas, fuiste. No sabés que después de tal ruido, ¿sí?, viene un mamut que te pasa por arriba. O no sabés cuánto tiempo tenés para cruzar la calle antes de que, nada, pasen los autos. Es fundamental este rango de segundos a minutos y se estudia muchísimo en la neurociencia, en la psicología cognitiva. Sabemos muchas cosas. Sabemos que depende de las escalas, sabemos que depende de ciertas sustancias que están en el cerebro, que si hay mucho o poco, te modifica la forma de estimar el tiempo. Sabemos que hay enfermedades en las cuales se afecta alguna de esas sustancias, por lo tanto se afecta la medición del tiempo. El ejemplo típico es una enfermedad de la cual seguramente ustedes hayan oído hablar, que es la enfermedad de Parkinson, en la cual uno de los síntomas es que los pacientes a veces se mueven muy lentamente y se mueven más rígidamente y a veces ya no pueden moverse. Bueno, en esos pacientes el tiempo transcurre distinto también, no es solo que se muevan lento. Lo loco es que esto de estimar segundos y minutos lo puedes hacer en el laboratorio. Le puedes enseñar a un ratón a estimar 20 segundos. ¿Y saben qué? Es bastante mejor que nosotros. Fíjense este experimento. Acá lo que está mostrando es una respuesta de un ratón tanto tiempo después de que hubo un estímulo. Se prende una luz, suena un timbre, y vos entrenás a un ratón para que responda 20 segundos después de que se prendió la luz o sonó el timbre. No antes, no después. Fíjense cuál es este resultado. Esto que está acá es la respuesta, ¿sí? Y esto que está acá es el tiempo. Entonces, yo quiero que el ratón responda acá, a los 20 segundos de iniciada mi prueba. Fíjense, lo que está en azul es el primer experimento. El ratón responde, y bueno, después sigue respondiendo, ¿sí? No aprendió que había que responder a los 20 segundos. A medida que le voy enseñando, este ratón responde máximamente a los 20 segundos y después deja de responder. Aprendió lo que quieren decir 20 segundos. Eso es una de las líneas de trabajo de nuestro laboratorio. El otro día se los cuento un poco más en detalle. Pero el tiempo también se puede aprender. Y si algo se puede aprender, va a depender de cómo estemos cuando aprendemos. Va a depender de nuestras emociones, por ejemplo. Vos no aprendés igual si estás contenta o estás triste o estás con bronca. Por ejemplo, ese primer experimento que yo les comenté de estimar 15 segundos, yo les podría pedir que lo hicieran frente a estas fotos. Se ven un poquito fuera de foco, ¿sí? Pero son fotos de una persona expresando bronca, expresando miedo, expresando alegría. Y mirando esas fotos les digo, bueno, ahora decime cuando pasen 15 segundos. ¿Saben qué? Van a estimar distinto. En algunos casos van a estimar más rápido, en otros más lento. Como si las emociones realmente te afectaran el sentido del tiempo. Y esto lo sabemos todos, ¿no? Si estás en la sala de espera del dentista, el tiempo parece no pasar más. Y esto, ¿saben quién lo dijo antes que nadie? Un tal Albertito, ¿sí? En un paper en broma que hizo Einstein nada menos, pero publicado. El resumen de este trabajo es: cuando un hombre se sienta con una chica bonita por 1 hora, parece 1 minuto, pero si se sienta en una estufa caliente por 1 minuto, es más que cualquier hora. Eso es la relatividad. ¿Sí? Es una broma, por supuesto, pero realmente es así, ¿no? Que cuando le estás pasando bomba, el tiempo pasa muy rápido. Nosotros quisimos medir eso y hacer experimentos sobre cómo la emoción afecta al tiempo. Y nos preguntamos, ¿cuál es la emoción, una emoción fuerte que podamos hacer en el laboratorio o en campo para modular el tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Que la gente esté más contenta? ¿Que tenga miedo? ¿Que tenga bronca? ¿Que esté enamorada? No, vamos a emociones de verdad. Por ejemplo, el fútbol. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a la cancha a ver cuánto mide el tiempo en la cancha, ¿sí? Y esto lo hicieron ya hace unos años, Patricia e Ivana, en el laboratorio. Iban a la cancha y en el primer tiempo le pedían a los hinchas, con un cronómetro, que estimaran 30 segundos. Igual que yo les pedí que estimaran 15 segundos y anotaban, este hincha estimó en 35, está en 24, y así. Después volvían cuando faltaban 5 minutos para que terminara el partido y les volvían a pedir a los hinchas que estimaran el tiempo. ¿Cuál es la hipótesis acá? Si tu equipo va ganando 1-0
y faltan 5 minutos para terminar el partido, ¿qué pasa con el tiempo? Se estira, ¿sí? ¿Querés que termine ya? En cambio, si tu equipo va perdiendo 1-0, ¿qué va a pasar con el tiempo? Y se acorta, ¿sí? No te da tiempo para empatar. Y un poco, bueno, estos son datos bastante viejos, ¿sí? Que tenemos que retomar. La hipótesis es un poquitito lo mismo. La relación entre el tiempo en el segundo tiempo y el tiempo en el primer tiempo depende de cómo le esté yendo a tu equipo de fútbol en ese momento. Esto es algo que quisiéramos retomar un poco. Por eso hablaba hace un rato de que mucho de lo que somos tiene que ver con esto, ¿sí? Y un poco hay una idea, ¿vieron que cada tanto aparecen noticias en los diarios? Y todas las noticias de ciencia siempre empiezan diciendo un grupo de científicos. ¿Eh? Un grupo de científicos de la Universidad de, y algo con CH, Michigan, Massachusetts, Chicago, Chacharramendi, ¿no? Hay algo fuerte de esto. Y cada tanto aparece un grupo de científicos de la Universidad de Saskatchewan, encontró el lugar del cerebro que tiene que ver con la estupidez, o lo que fuera. Bueno, eso es un poco una exageración, pero se pueden ir a buscar lugares del cerebro que tienen que ver con ciertas funciones. ¿Hay lugares del cerebro que tienen que ver con el tiempo? La respuesta es sí, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ir a buscar? ¿Dónde vas a ir a buscar un lugar del cerebro? Mi neurólogo favorito, Oliver Sacks, que les recomiendo mucho su lectura, en algún momento decía, la palabra favorita de la neurología es déficit, porque mucho de lo que sabemos sobre el cerebro es cuando anda mal, cuando hay una lesión. ¿Sí? Entonces, parte de lo que sabemos sobre el procesamiento del tiempo en el cerebro es cuando hay alguna lesión en algún área. Estos son nombres difíciles, no importa, algunas lesiones en la cáscara del cerebro, que llamamos corteza, lesiones en la parte más profunda del cerebro, por ejemplo, un área que se llama ganglios de la base o el tálamo, un cerebrito que tenemos por acá por la nuca, que se llama cerebelo, y así. Entonces, lesionando o teniendo enfermedades en estas regiones, sabemos que hay áreas del cerebro involucradas con el tiempo, y no solo con el tiempo, con los tiempos. Áreas que tienen que ver con tiempos súper rápidos, por ejemplo, este área está acá atrás, por la núclea, áreas que tienen que ver con el tiempo de segundos a minutos, la cáscara, áreas que tienen que ver con el tiempo de los días, la parte bien profunda. Por lo tanto, sí hay una cierto ida y vuelta entre el cerebro y el tiempo. Claro, pero no te podés estar esperando una lesión en el cerebro para entenderlo. Hay alternativas, ¿sí? Una alternativa sería estimular al cerebro con determinados fármacos a ver si se acelera o si se retrasa la percepción del tiempo. Y estos son experimentos de todos los días. Hay un montón de fármacos, ¿sí? La pregunta acá sería si el tiempo es una droga, básicamente, ¿dónde la compro? ¿No? Hay un montón de fármacos que efectivamente afectan el sentido del tiempo. ¿Sí? Más allá de algunos que están en esta lista que me olvidé, ¿sí? Hay muchos fármacos que tienen que ver con esas sustancias que producen las neuronas que sabemos que algo tienen que ver con la percepción del tiempo. Incluso algunos están presentes en remedios, y cuando la gente toma esos remedios, le cambia la percepción del tiempo. Y antes de meternos con la última parte biológica, la parte de los ritmos y el sueño, también podríamos analizar el tiempo desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Y claro, eso es lo que hacen antropólogos, sociólogas, la gente que le interesa el tiempo como un bien cultural. Hay un psicólogo social extraordinario, falleció hace muy poco, un señor que se llamaba Robert Levine, Bob Levine, ¿sí? Escribió un libro que se llama Una geografía del tiempo, o cómo cada cultura mide, percibe el tiempo de una manera un poquito diferente. ¿Y él qué hacía? Hacía experimentos culturales con el tiempo. Por ejemplo, mandaba estudiantes o tenía estudiantes repartidos por todo el mundo y les pedía que midieran cosas cotidianas. ¿A qué velocidad se mueve la gente en la calle? ¿Cuánto dura un paso peatonal? ¿Cuán a horario están los relojes públicos? O bien, por ejemplo, un experimento que hacía era, mandaba gente al correo con un cartel que decía, no hablo tu idioma, necesito una estampilla para una carta que mando dentro de la misma ciudad. Y le daba un billete de muy alta denominación, como si ahora diéramos un billete de 1.000 pesos en Argentina, ¿sí? O un billete de $100 en Estados Unidos.
En el momento en el cual le daba el billete, prendía un cronómetro para ver cuánto tardaba la persona en ver el billete, darle el vuelto, darle la estampilla. O sea, un montón de variables que generaba una matriz de ese tiempo cultural. Y con eso, ¿sí? ¿Qué hacía después Levin? Hacía rankings de ciudades, de países en el tiempo. Por ejemplo, este es uno de los rankings de hace ya muchos años, en el cual él medía velocidad y precisión del tiempo en distintas culturas. Y no casualmente, primero en este ranking está Suiza, un país muy preciso en cuanto a esto, y el último, al menos en este ranking, es México. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a México o tienen amigos mexicanos, mexicanas, y en algún momento les dijeron en México, ahorita, sonaste. Ahorita es con suerte dentro de un rato. Y si te dicen ahoritita, ya está. Si ahoritita es nunca, básicamente. Hay un bien cultural del tiempo que lo mide la gente y se estudia científicamente. Se hacen preguntas científicas para medirlos. Y ahora sí entramos en la parte que más me interesa contarles, si el tiempo del lado de adentro es un ciclo, es un ritmo. De alguna manera la cultura lo sabe, ¿sí? La cultura sabe, por ejemplo, que entre el día y la noche hay algo, ¿no? Como decía Octavio Paz en esta poesía, entre el día y la noche hay algo que no puedo ni siquiera definir, lo llamo tiempo. Bueno, ¿lo podemos medir eso? ¿Lo podemos contar? Tan interno lo tenemos que el tiempo es parte de los mitos, es parte de las leyendas. Como, por ejemplo, una leyenda que tiene como protagonista a este señor, llamado Febo, o Apolo, dependiendo de cuál sea vuestra mitología favorita, si la griega o la romana. ¿Y de qué trabajaba Febo? ¿Sí? Febo básicamente salía con su carro de 4 caballos, ¿sí? Acá lo vemos a Febo, este es un mosaico, ¿sí? Fíjense, con sus rayitos en la cabeza, salía del monte Olimpo y cuando andaba por ahí por el cielo, era de día. Después volvía al Olimpo y era de noche. Ese era el trabajo de Febo como dios. El asunto es que Febo no solamente hacía cosas de dioses, todos los dioses griegos, los dioses del Olimpo, se metían mucho con los humanos y las humanas. Y Febo, entre otras cosas, andaba enamorando jovencitas en la tierra. Esta historia está en la Metamorfosis de Ovidio, libro muy, muy simpático por otro lado. ¿Sí? Y Febo, entre otras, enamoró a esta joven llamada Clitie, ¿sí? Que se enamoró del sol. Entonces Clitie seguía al sol por el cielo, ahí embelesada, y Febo básicamente le histeriqueaba, ¿sí? No le daba bola, le decía, sí, sí, mañana te llamo, mañana paso de vuelta, no te preocupes. Y Clitie se empezó a desesperar, ¿no? Entonces, yo, no, no, pará, como que mañana pasa de vuelta, dame bola, porque acá, ojo, acá va a pasar algo. Y efectivamente pasó algo. Clitie empezó a transformarse mientras seguía al sol por el cielo, transformó desde los pies hasta la cabeza, hasta que se convirtió en ¡charán! Un girasol. Oh, y ahora todos tienen que estar diciendo, oh, espero que sea de esta manera, ¿sí? A ver, ahí que tenemos, tenemos un ritmo, ¿no? El girasol que gira siguiendo el sol. Es un ritmo de una planta. Por lo tanto, lo puedo llamar ritmo biológico, ¿sí? De hecho, sobre las plantas, eso es lo que más se trabajó al comienzo de los ritmos biológicos. Hasta hay un reloj floral, ¿sí? Que hizo nada menos que Linneo. Linneo es uno de los héroes de la biología, el que inventó el concepto de género y especie, ¿sí? Y en este reloj, Linneo podía saber qué hora es, de acuerdo a qué flores estaban abiertas o cerradas en el campo. Y es bastante preciso, ¿sí? Claro, todos estos ritmos son lo que en la jerga llamaríamos ritmos aburridos, ¿no? Si no hay sol, el girasol no gira. Para la fisiología es mucho más divertido, más simpático, que aunque no haya sol, el ritmo siga estando, el girasol siga girando, o sea que esté del lado de adentro. Y eso viene de otro experimento, curiosamente, no de alguien que estudiaba ritmos, sino un astrónomo llamado Jean de Meran, de Mairán, que tenía un observatorio en 1700 y pico, en su casa, y el tipo notó que cuando iba al observatorio de día, pasaba algo y de noche pasaba otra cosa. ¿Qué pasaba? En el observatorio tenía una planta, una mimosa púdica. ¿Saben cuál es la mimosa? Esa planta que ustedes tocan las hojas y se mueven, ¿sí? Son muy lindas, muy simpáticas. Él notó
que si iba de día al observatorio, las hojas de la mimosa estaban extendidas, mientras que si iba de noche, se retraían, se plegaban. Y dijo, che, mira qué raro esto. E hizo un primer experimento cronobiológico, experimento muy complicado, que básicamente se refirió a agarrar la maceta con la mimosa y ponerla dentro de un ropero. Tecnología superior, ¿sí? Y notó que dentro del ropero las hojas de la mimosa se seguían moviendo. O sea que no dependían de algo de ahí afuera. Sin que el sol les dijera que era de día, seguían moviéndose. Había algo del lado de adentro de la planta que medía el tiempo. ¿Cómo se llama algo que mide el tiempo? Se llama reloj. Por lo tanto, acá podríamos hablar de un reloj biológico, ¿verdad? Bueno, ese es un poco el comienzo de la cronobiología, pero no tenemos la mejor prensa lo que estudiamos estos. Ustedes van en una librería, al menos una librería en Buenos Aires, y buscan un libro de cronobiología, fíjense dónde estamos. Este que está acá es un libro de cronobiología, está bien, un libro en francés, se llama Alain Gambert. ¿Quiénes son nuestros compañeros en la librería? El aloe vera, una planta milagrosa, la astrología predictiva, bueno, la biografía del Che Guevara, un gran cronobiólogo, y mi favorito sí, el grande libro de cocina para mejor vivir y holgar. Holguemos, hermanos. Bueno, ahí estamos un poco los cronobiólogos, espero que nos saquen de acá en las librerías, nos pongan en jardinería, un poquito más serio. Pero lo cierto es que sabemos mucho sobre los ritmos. Por ejemplo, que hay ritmos en todos lados. Las células tienen ritmos, los órganos tienen ritmos, nosotros como bichos tenemos ritmos, las comunidades tienen ritmos. Y no solo nosotros, cualquier organismo que haya evolucionado en un planeta que gira, por lo tanto tiene días y noches, tiene ritmos biológicos. Porque evolucionó en un planeta que le impuso esos días y noches, y mejor tenerlos del lado de adentro, ¿no? También. Esto nos genera directamente un modelo de cómo funciona este ritmo biológico. Básicamente, nosotros habíamos visto en el girasol que seguía al sol. Bueno, en las jergas se habla de Zeitgeber, dador de tiempo en alemán, ¿sí? El sol sería ese Zeitgeber para que el girasol gire todos los días. ¿Qué experimento tenemos que hacer? El de Mairán. Tenemos que eliminar el Zeitgeber y ver si sigue habiendo ritmos. Poner el girasol adentro de un ropero. Si sigue habiendo ritmos, ¿qué tengo que decir? Y pará, hay algo acá adentro está midiendo el tiempo. Como si algo mide tiempo, reloj. Esto es la cronobiología. 3 cajitas y 2 flechas. Algo en el mundo que pone en hora un reloj que le dice al cuerpo qué hora es. Y si esto es la cronobiología, ¿cuáles son las preguntas de la cronobiología? Para, ¿cómo que un reloj? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo que se pone en hora? ¿Quién le dice qué hora es? ¿Y cómo que el reloj le dice al cuerpo que es de día o es de noche? Perdón. ¿Sí? Esto es básicamente lo que hacemos en el laboratorio. Claro, ustedes podrán preguntarse, y lo bien que hacen, ¿y cómo sabes que de verdad está del lado de dentro o del lado de afuera? ¿Cómo sabes que no sigue percibiendo algo ese organismo? Vos lo pusiste dentro de un ropero, a esa planta o lo que fuera. ¿Sigue percibiendo algo? Claro que sí. Y a veces te podés confundir bastante. Y les voy a mostrar una forma de confundirse. ¿Sí? Ese lo le pasa a este señor que va con su moto, ¿sí? Y ve ahí un campesino que está ahí muy ocupado, campesino, y le pide qué hora es. El campesino, ¿qué hace? Bueno, le toca, no sé, las partes a su burra y le dice, son las 10:30. Este no le cree demasiado, pero ¿estás seguro, seguro? Bueno, está bien, déjame controlar. Sí, ¿qué te digo? Las 10:30. Bueno, está bien, pongo en hora mi reloj, a ver qué onda, ¿sí? Me voy a hacer mis cosas, ¿sí? Y al cabo de un rato vuelvo, ¿sí? Y cuando vuelvo quiero controlar a este reloj biológico que tiene este campesino. Le digo, buenas, ¿cómo va? ¿Acá seguís ocupado? Sí, acá sigo. ¿Me decís ahora, por favor, qué hora es? A ver si mi reloj está andando bien. A ver, ahora otra vez. Bueno, sí, ahora son las 5:15. ¿Cómo? No puede ser, son las 5:04 justo, justo. No, por favor, me tenés que decir cómo lo haces. Que al campesino le muestra que atrás de su burra está la torre de la iglesia con el reloj, donde puede ver la hora. Bueno, a veces nos pasa eso. A veces pensamos que estamos midiendo el tiempo de un organismo, su reloj del lado de adentro, y en realidad es porque le estamos dando señales. Se prende la luz, hay ruido,
cambia la humedad, entramos a un bioterio, entramos donde están los animales y le damos una señal temporal. Básicamente cuando yo empecé a trabajar en esto, y pensaba lo mismo, ¿no? ¿Por qué necesitamos un reloj del lado, un dador de tiempo, o un reloj del lado de adentro, si el mundo nos dice qué hora es? Salvo que encontremos un lugar donde el mundo no nos diga qué hora es, ¿sí? Por ejemplo, acá, en Antártida. En Antártida hay un momento del año en el cual el mundo no dice qué hora es. En verano no se pone el sol. Y otro momento el mundo tampoco dice qué hora es. En invierno no sale el sol. Y ahí vale la pena preguntarse, ¿hay que tener un reloj? Bueno, y hace muchos años estudiamos estos simpáticos muchachos para saber si seguían teniendo ritmos cuando el mundo no les dice qué hora es. La respuesta es que sí, no importa que mide esto. Pero los pingüinos saben que tienen que hacer algo a una hora y otra cosa a otra hora cuando el mundo no dice qué hora es. Así que sí, ¿vale la pena tener un reloj? Vamos a buscarlo. Y ahora viene la otra gran pregunta. ¿Cómo que hay un reloj? ¿Cómo lo busco? ¿Qué experimentos hago para saber dónde está ese reloj? ¿Saben quién la pegó? ¿Quién tuvo la gran idea de dónde estaba ese reloj? No fue un cronobiólogo, fue un cronopio. Fue Julio Cortázar, que dijo, el tiempo entra por los ojos. Eso lo sabe cualquiera. Traducción. Yo no sé dónde está el reloj, pero sé que ese reloj tiene que ver el mundo, tiene que saber que hay luz ahí afuera para saber que es de día. Por lo tanto, ¿qué experimento puedo hacer? Me puedo disfrazar de luz, entrar por los ojos y ver dónde voy a parar. En otras palabras, inyectar un colorante en los ojos y ver dónde va a parar en el cerebro ese colorante. Tal vez ese lugar tenga que ver con medir el tiempo. Y efectivamente, si ese experimento se hizo, y ese colorante fue a parar a dos pelotas en la mitad del cerebro, en una parte muy profunda del cerebro, que están en la parte basal, por arriba de un lugar que se llama quiasma óptico, que es donde viene la información de los ojos, y muy originalmente, si están arriba del quiasma, se llaman núcleos supraquiasmáticos. ¡Chan! Bueno, eso es un reloj biológico en mamíferos, mide el tiempo. Y otro día les puedo contar la epopeya con la cual sabemos por qué mide el tiempo. Una de las cosas que hacemos en el laboratorio es hacer la otra pregunta. ¿Se acuerdan de las tres preguntas? Esta era dónde está el reloj. La otra es cómo se pone en hora. ¿Qué le dice la luz al reloj para ponerse en hora? Si yo tuviera un reloj pulsera que adelanta o atrasa un poquito, no me sirve para nada. ¿Qué tengo que hacer? Todos los días ponerlo en hora. Y eso es lo que hace la luz con nuestro reloj, que anda un cachito rápido, un cachito lento. Nuestra pregunta, básicamente, es ponerle nombres a lo que le dice la luz al reloj. Entonces vamos probando distintas vías entre la luz que está ahí afuera y el reloj que está ahí adentro y le ponemos nombre. No importan los nombres, pero hace mucho tiempo encontramos que había algo que la luz le decía al reloj que era necesario para cambiar la hora. Ese algo, en términos técnicos, se llama GMP, esta sustancia que está acá, GMP cíclico. Entonces dijimos, ajá, entonces, si yo tengo más de esta sustancia, ¿será que el reloj ve más luz? Por lo tanto, lo puedo sincronizar más fácilmente. Y algo les adelantó Horacio, ¿sí? ¿Cómo usar esto en términos prácticos? Bueno, hay algo que aumenta el GMP cíclico, que se llama Viagra. Efectivamente, estábamos a la noche en el laboratorio diciendo, está buenísimo, le damos Viagra a los hámsters, ven más luz, se sincronizan más rápido. Bárbaro. Siguiente pregunta es, bueno, ¿y quién va a comprarlo a la farmacia? Y ahí todos dieron un paso para atrás, ¿no? Bueno, finalmente sorteamos, le tocó a una becaria que hizo su tesis doctoral con esto y funcionó. Efectivamente, si vos le das Viagra a los hámsters y simulás un jet lag, como si volaran a Europa, o sea, les cambiás 6 horas su ciclo de luz y oscuridad, tardan un montón en acomodarse, igual que nosotros. Si les das Viagra, tardan muchos menos días en acomodarse. Ya está, somos famosos, sí, claro, fuimos famosos. Salimos en Playboy, nada menos. Salimos en los chistes. Por ejemplo, acá un chiste de Sendra que decía, descubrieron que el Viagra sirve para combatir el insomnio. Claro, cuando yo tomo Viagra, mi esposa me dice que quiere dormir. Y lo más simpático es que recibimos este mail de un señor llamado Mark Abrahams, que decía, mirá, fueron seleccionados para ganar uno de los premios Ig Nobel de este año,
¿sí? Por este estudio raro que hicieron de Viagra, esto. Hay gente que no lo acepta, ¿sí? Hay gente que dice, no, no es para mí, no puedo ir. Bueno, obviamente estábamos sacando pasaje al día siguiente a recibir nuestro premio Ig Nobel, ¿sí? Que es ese pollo de plástico, pero lo más simpático es todo lo que pasa alrededor del Ig Nobel. Un momento estaba esperando para ir al escenario y se me acerca un señor y me dice, che, ¿y vos por qué ganaste el premio? Y le conté Viagra, hamsters, jajaja. Le dije, ¿y vos por qué ganaste el premio? Bueno, no, yo soy el presidente de la Sociedad Internacional de Tragasables. ¿Y qué hiciste? No, no entiendo. Bueno, me asocié con un radiólogo inglés, publicamos un paper que se llama Tragar sables y sus efectos secundarios. Y acá está el señor Tragasables, ¿sí? Demostrando sus artes, pero no quiero que vean solo al Tragasables, quiero que vean a estos señores de acá abajo diciendo, oh, ah, ja, 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 ju, ju, ju. Estos señores son premios Nobel de verdad, posta, ¿sí? Que alguna vez hicieron algo que cambió el transcurso de su disciplina. Y van a esa ceremonia a reírse de sí mismos, a reírse de la ciencia, a desacralizar un poco lo que es el trabajo del científico, de la científica. Los laboratorios son lugares muy divertidos, se cuentan chistes, se escucha música, se festejan los logros. Eso también tenemos que contarlo. Pero volvamos a nuestros relojes. ¿Sí? La gran pregunta sería, bueno, ¿y con eso qué, no? Ya me contaste dónde hay relojes, cómo funcionan. Bueno, están en todos lados. Todo lo que nosotros hacemos varía a lo largo del día. Hay momentos en que estamos más rápidos o más lentos, momentos en los cuales tenemos más hambre o menos hambre, momentos en que nuestra temperatura sube y baja, y por supuesto, momentos en los cuales dormimos y momentos en los cuales estamos despiertos. Y una gran pregunta sería, bueno, ¿por qué dormimos? ¿Cómo es esto de que dormimos? Pero no es la única pregunta posible, ¿no? Podríamos preguntarnos también, por ejemplo, ¿cuánto dormimos? ¿O cuándo dormimos? ¿O cómo dormimos? Bueno, ¿saben qué? La ciencia tiene la respuesta a estas preguntas. La respuesta es muy sencilla, increíblemente. Mucho más simple de lo que pensábamos. La respuesta por qué, cuánto, cuándo y cómo dormimos son dos palabras. ¿Saben cuáles son? Ni idea. No sabemos por qué dormimos. Sabemos que es vital. Sabemos que si no dormimos, nos morimos. Los experimentos de deprivación del sueño en animales que se hacían hace muchos años, las ratas se morían. Y en poco tiempo, igual que si no comieran. También sabemos algunas cosas, estoy exagerando. Sabemos cuándo debemos dormir. ¿Sí? Básicamente tenemos alguna idea del horario de dormir. De noche, por eso somos bichos diurnos. Pero hay personas que son más nocturnas que otras. Hay búhos que les cuesta mucho levantarse a la mañana, ¿sí? Y les resulta mucho más rápido, mucho más coherente y más cómodo hacer las cosas a la tarde, a la tardecita, y se sienten fenómeno. Por el contrario, hay personas que se levantan muy temprano, los alondras en la jerga, y ya a la tardecita, a la noche, andan pidiendo pista. ¿Sí? Hay personas extremadamente búhos y alondras. Y puede pasar incluso el hecho de que un búho extremo conozca un alondra extremo y se casen. Bueno, en ese caso los hijos son un milagro. No hay forma de explicarlo naturalmente, ¿sí? Los búhos y alondras son algo cultural, pero también son biológicos, perdón, ¿sí? También tienen que ver con lo que pasa en el cerebro e incluso hay características heredables. Hay familias de búhos, familias de alondras. Ya vamos a volver sobre esto. ¿Cuánto dormimos? ¿Cuánto tenemos que dormir? Sabemos que cada vez dormimos menos, ¿sí? Sabemos que dormimos más o menos, ¿sí? 2 horas menos que hace 100 años y 1 hora menos que hace 50 años. Una bocha, muchísimo. Es más, podríamos extrapolar esto, y si la tendencia sigue así, hacia el año 2758 no dormimos más. Mentira, esto es una broma, ¿sí? Lo que se recomienda es el viejo adagio de las 8 horas para los adultos, 9 horas para adolescentes que no las duermen, sí, perdón, un mínimo de 7 horas para adultos, mínimo de 8 horas para adolescentes, mínimo de 9 horas para niños y niñas, ¿sí? La pregunta también podría ser cómo dormimos. Y si yo les preguntara a cualquiera de ustedes cómo duermen, la respuesta seguramente va a ser parecida a esta. Si estoy trabajando, no duermo fenómeno. Viendo una película, cabeceo. Estoy manejando, pero a la noche, así. Estamos durmiendo mal. ¿Sí? La gente duerme mal, o duerme poco, o duerme a deshoras. Y eso no es gratuito. Obviamente vamos a estar somnolientos, vamos a estar de mal humor,
seguramente va a cambiar nuestro metabolismo. Vamos a engordar más por no dormir bien. No nos vamos a acordar de las cosas, vamos a tener más accidentes y además el mundo va a ser mucho más caro. Los costos de dormir mal son enormes, ¿sí? De hecho, no dormir bien es el equivalente a estar un poquitito borracho. Tu respuesta por no haber dormido bien, si te hacen una prueba en la calle, te paran con el auto, es tan mala como si hubieras bebido más de lo normal o bebido simplemente, ¿sí? De hecho, los accidentes, si nosotros somos bichos diurnos, los accidentes obviamente ocurren sobre todo de noche. Los peores accidentes ocurren entre las 2 y las 3 de la mañana, ¿sí? Entonces, nada, ¿qué podemos hacer? Y ya me queda poquito, si así no le saco demasiado tiempo y tenemos un ratito para preguntas o comentarios. Un montón de cosas podemos hacer, ¿sí? Estudiar si somos búhos y alondras, para ver cuán bien nos va, ver cuánto nos exponemos a la luz, que es un poco la nafta del reloj biológico, saber dormir, que no sabemos dormir bien, saber que el horario que nos da la sociedad puede ser distinto del horario que nos da nuestro reloj biológico, saber qué pasa con determinadas situaciones que nosotros estudiamos en el laboratorio también, como los horarios escolares o los turnos de trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa con el horario del colegio? ¿Qué pasa con el horario del trabajo si te toca trabajar de noche o en turnos rotativos? Todo eso se estudia y podés ofrecer determinadas soluciones. Muy rápidamente les cuento que nosotros hacemos ese tipo de experimentos, vamos a pasar rápido, un par de cosas, ¿sí? Básicamente podemos preguntarnos qué nos pasa a los argentinos con el tiempo. Y bueno, por ejemplo, si vos preguntás en la calle, más de un 20% de la gente está somnolienta, y eso no es normal, ¿sí? También hay una cuestión social, la gente que no tiene una buena casa, una buena cama, no duerme bien, con lo cual el sueño también es un problema social, ¿sí? Determinadas profesiones, por supuesto, van a verse más perjudicadas por el sueño. A ver, si sos un chorro, ¿sí? Básicamente si vas a robar y te quedas dormido, no te va a ir muy bien. Y si sos otro tipo de chorro, si se me permiten, tampoco te va a ir muy bien en determinadas situaciones que todos hemos visto en algún lado, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Pero una de las situaciones que nosotros hemos estudiado mucho son las escuelas, ¿sí? Hace no mucho tiempo estudiamos qué pasa con el turno mañana de la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque en ese degradé entre alondras y búhos, los adolescentes son típicos búhos. Hacen todo de noche y no solo por cuestiones culturales. Por lo tanto, a la mañana están literalmente dormidos. Entonces fuimos a medir eso y nos dio que efectivamente era así, y que si uno pudiera machear el horario de acá adentro con el horario de la escuela, los chicos faltan menos, se enferman menos, están de mejor humor y mejoran las notas, nada menos, ¿sí? También podemos aprovechar qué pasa con el tiempo en situaciones raras como las que hemos estado viviendo en estos meses. Ir a medir el tiempo durante una cuarentena, ¿sí? Y lo medimos efectivamente. Si vimos qué pasaba en la cuarentena debido a la pandemia, con el tiempo, los ritmos y el sueño. Y encontramos cosas muy curiosas. En plena cuarentena, la gente tendía a dormir más. Bárbaro, ¿sí? Porque veníamos viviendo menos. Buena consecuencia. Es más, tendíamos a ser más parejos entre lo que dormíamos durante el día, los días de semana, o lo que dormíamos los fines de semana. Bienvenido, pero todo lo hacíamos mucho más tarde. Nos volvíamos cada vez más búhos. Eso no es bienvenido. Y obviamente tiene consecuencias. Todo eso lo medimos, hacemos experimentos, si quieren se meten en la página web del laboratorio, les paso algunos detalles, ¿sí? Pero básicamente, sí, hay una consecuencia de esto, que hay una adicción dando vueltas en el mundo. Estamos todos y todas adictos a la vigilia. Tiene mala prensa el sueño. Ah, es un vago, duerme todo el día. Y no es así. El sueño no es un lujo, no es una comodidad, es parte de la vida. Y al mismo tiempo, ¿quién no quiere cumplir sus sueños? Bueno, hay una única forma de cumplir los sueños, ¿no? Durmiendo. ¿Sí? Y esto es algo absolutamente literal. Entonces pasamos revista en este buen rato al tiempo desde muchos puntos de vista. Hablamos del tiempo biológico, el tiempo como un aprendizaje, el tiempo como un lugar neurocientífico, el tiempo como cultura y el tiempo como ritmo, y dentro de eso el tiempo como sueño. Pero una pregunta que yo no les
más puedo contestar? ¿Sí? Que básicamente es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta que se hacen no solamente biólogas y biólogos, físicos, antropólogas, psicólogos, ¿qué es el tiempo? ¿No? Y creo que en la historia hubo una única persona que dijo algo más o menos coherente en respuesta a esta pregunta. Esta persona fue, obviamente, San Agustín. En sus confesiones dice, ¿qué es el tiempo? Bueno, es muy obvio, ¿sí? Si nadie me lo pregunta, es obvio que es el tiempo, todo el mundo lo sabe, pero cuando querés explicarlo, ahí hacemos agua. El tiempo no espera a nadie, el tiempo es fascinante, el tiempo es parte nuestra. Así que espero que, dado que el tiempo transcurre de acuerdo a la emoción, esta charla les haya resultado razonablemente rápida y no un plomo que duró 4 horas y media. Muchas gracias. Ricardo Testoni pregunta, ¿la gente que acostumbra siestas está afectada por ciclos asociados a la luz o por otros como la digestión o el clima? Está muy bien la pregunta. La siesta es parte del ciclo sueño-vigilia, pero es una parte accesoria, ¿sí? En el sentido de que es una parte muy cultural y tradicional que se aprende. Cuando vos tenés cultura de siesta, viene bien. Cuando no la tenés puede ser contraproducente. Y la siesta que sirve realmente para recargar energías es la siesta corta, lo que en inglés se llama power nap o siesta poderosa. La ciencia de 20 minutos, 30 minutos. Irte a dormir 2 horas es garantía de que te vas a despertar mal, de mal humor, ¿sí? Te vas a despertar realmente no descansado, sino todo lo contrario. Incluso hay una técnica para la siesta corta, para el power nap, que se ha dado en llamar el napuchino. Nap es siesta en inglés, ¿no? Que ¿cómo es? Efectivamente, la cafeína te despiertas, interactúa con unos receptores del cerebro, que se llaman receptores de adenosina, desplazan a la adenosina y tiende a despertarte, pero tarda un tiempo en hacer efecto, más o menos de 20 a 30 minutos. Entonces, una recomendación que hacen algunos estudiosos del sueño es que tomás un café, te vas a dormir tranquilo la siesta, y a los 25 o 30 minutos te vas a despertar y la cafeína va a empezar a hacer efecto y vas a estar fenómeno para el resto de la tarde. Con respecto a lo de la digestión, también es muy buena la observación, porque ¿cuándo te agarra la modorra? Y a las 2:30, 3 de la tarde, entre las 2 y las 3 de la tarde, ¿sí? Y uno piensa, claro, esto pues me bajé 3 cajas de ravioles. Si te bajaste 3 cajas de ravioles, te va a agarrar modorra. Pero es independiente de la ingesta. Esa caída en el alerta, después del horario de comer, aunque no hayas comido, se da. Esa caída postpandrial es independiente de lo que hayas comido, así que no es, al menos exclusivamente, una cuestión metabólica. Es como un momento en el cual tenés que recobrar energías. Una posibilidad es durmiendo una siesta. Y otra que está buenísima es exponerte a la luz. La luz tiene un montón de efectos, más allá de que nos haga ver, más allá de iluminar. Uno de los efectos es que aumenta el alerta. Con lo cual, si vos te vas a dar una vuelta y te expones a la luz, seguramente te vas a sentir bastante refrescado en ese momento que a todo el mundo le agarra modorra. Por cierto, quienes quieran realizar las preguntas directamente, levanta la mano digital o nos hacen señas y le habilitamos los micrófonos. Leticia hace un comentario. A medida que pasan los años, pasa volando el tiempo. Y luego pregunta, ¿por qué la experiencia del tiempo lo percibo diferente a medida que envejezco? Totalmente, es una pregunta de la psicología, ¿sí? Que se han hecho pruebas para tratar de objetivarlo. ¿Sí? La idea es que el tiempo está relacionado con la esperanza de vida. ¿Sí? El tiempo cotidiano tiene un poco que ver con cuánto vos estimás que te queda de vida hacia adelante. ¿Sí? Lo estoy diciendo medio bestia, medio bestialmente, pero cuanto menos tiempo estimás que te queda de vida, tu esperanza de vida pensás que es menor, el tiempo se acelera. Los mecanismos neuroquímicos no se conocen, ¿sí? No hay experimentos que lo demuestren, es puramente experimentos de tipo psicológico, ¿sí? Que efectivamente parece que todo va más rápido. El viejo lema literario, ¿sí? Los jóvenes son inmortales, ¿sí? Que Borges lo dice en algún momento, como todos cuando joven supo ser inmortal. Es un poco eso, tenés tanto por delante que subjetivamente tenés tiempo de sobra. A medida que pasa el tiempo no tenés ese tiempo de sobra, entonces eso me parece una cuestión cultural, está bastante bien registrada por experimentos psicométricos.
Excelente la presentación, Diego, muchísimas gracias. Yo quería preguntarte si cuando uno es búho o es alondra, ¿es para siempre o puede haber alguna causa o algo en el metabolismo o alguna enfermedad que hace que vos de búho puedas pasar a alondra o viceversa? En principio, claramente cambia. El primer cambio es a lo largo de la vida, ¿sí? Pasamos de ser más o menos neutros a búhos en la adolescencia. De hecho, hay algo muy interesante. ¿Qué es un adolescente? ¿Cómo se define un adolescente? ¿Cuándo empieza y cuándo termina? A ver, no podría decir arbitrariamente la adolescencia comienza después de la pubertad. Está bien, podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, no importa, pero ponele, ese es un punto de inicio más o menos objetivo. ¿Cuándo termina? A ver, si la adolescencia termina cuando los pibes se van de casa, sonamos, termina a los 37, más o menos últimamente, ¿no? Un posible factor es cuando hay un punto de inflexión entre esa posibilidad de ser búho y vas tendiendo a ser más matutino. Y ese punto de inflexión en promedio ocurre a los 21 años, ¿sí? Con lo cual la adolescencia terminaría a los 21 años. Y después, a medida que envejecemos, en la tercera edad, tendemos a ser más alondras, ¿sí? Tendemos a despertarnos más temprano y a acostarnos, a estar somnolientos un poco más temprano. Eso con respecto a lo fisiológico. También hay situaciones patológicas, ¿sí? Hay trastornos de sueño que no tienen que ver con no dormir, o dormir mal necesariamente, sino con dormir a deshoras. Un trastorno que se llama insomnio por adelanto de fase del sueño, y otro se llama insomnio por retraso de fase del sueño. Personas que a las 6 de la tarde ya están con sueño y se van a dormir, eso quiere decir que a las 3 de la mañana van a estar así y no pueden dormir más. Eso sería un síndrome de adelanto de fase del sueño. El de retraso de fase del sueño es lo contrario, no te puedes dormir hasta las 2 de la mañana, después te tenés que levantar a las 7 para ir a laburar, con lo cual comprimiste mucho el ciclo. Esto se puede reeducar, no siempre es fácil, se puede reeducar, por ejemplo, con la luz, ¿sí? Con luminoterapia, que es la de poner en hora al reloj, a determinadas horas, con ciertas condiciones de la luz. En algunos casos se puede reeducar, y hay un mercado importante que está buscando fármacos para este tipo de trastornos de fase, o sea, del momento en el cual ocurre el sueño. Todavía no hay nada claro. Estos fármacos se denominarían globalmente cronobióticos. O sea, no son fármacos que te hacen dormir, no son hipnóticos. Son fármacos que cambian las agujas del reloj. El prototipo de cronobiótico es la melatonina, ¿sí? La melatonina es una hormona natural, por eso no se puede patentar, ¿sí? Pues algo que fabrican los animales, pero no te da sueño, no te manda a dormir. Cambia las agujas del reloj. Entonces, si vos tenés adelanto o retraso de fase, podrías con la melatonina cambiar tus agujas y decirle al cuerpo, che, es de noche, tenés que ir a dormir. Con lo cual sí, se puede, y esto solamente es válido o necesario en casos extremos. La mayoría de la gente es moderadamente búho, moderadamente alondra o neutro. Hay un 20% de la población, o entre un 15 y un 20, que es extremadamente búho o alondra, y ahí pueden tener problemas con su vida cotidiana, y ahí es donde tenés que intervenir. Muchas gracias. De Vero B. ¿La luz artificial cómo afecta a estos ciclos? Muy buena pregunta, Vero B. A ver, todos oímos hablar de la luz mala, ¿verdad? La luz mala, está ahí en el campo, ¿vio? Allá lejos. No, esa no es la verdadera luz mala. La luz mala es la de las pantallas, ¿sí? La luz mala es la que todos nos llevamos a dormir. Nadie se va a dormir solo. Todos nos vamos a dormir con pantallas. Vamos a dormir con la tele, o la tablet, o el celu, o lo que fuera. Resulta que la luz de las pantallas no es inocente, no es cualquier luz. Es luz de LED, ¿sí? De diodos que emiten luz, y que ganaron un premio Nobel, sin ir más lejos, esos diodos que emiten luz, y resulta que la luz que emiten esos LEDs no es blanca, es un poco más bien tirando al azul, ¿sí? Verde azulado, hacia los 500 y pico de nanómetros en cuanto a longitud de onda. Da la casualidad que esa luz, ese color de luz, es el que más estimula el reloj biológico. Entonces, vos te vas a la cama con luz de noche, o ves tele, ¿sí? O ves la compu, y le estás diciendo al reloj biológico, está todo bien, negro, es de día, seguí de largo. Con lo cual retrasás tu reloj biológico, haces que todo ocurra más tarde, y te vas a dormir a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, pero al día siguiente hay que despertarse. Con lo cual, parte de la higiene del sueño es desterrar las pantallas del dormitorio. Suena un poco bestia, ¿sí? Pero al menos limitarlas.
Por otro lado, la luz nocturna engorda, así como lo escuchan. Si vos estás viendo tele a la noche, ¿sí? Te cambia el metabolismo y engordás más que si estás en oscuridad. Incluso si te dormís con la tele prendida, estás viendo un Netflix y no da más y te dormís y la tele queda prendida, bueno, algo de luz pasa a través de los párpados, aunque no llegue a despertarnos. En ese caso también tendés a engordar más. Así que otra razón más para desterrar las pantallas del dormitorio. De Carolina Caballero. ¿Cómo viven el tiempo los animales? Y en los que viajaron al espacio, ¿cambian ellos la noción del tiempo? Qué buenas preguntas. A ver, hay dos cosas con respecto a los animales. En cuanto a ritmos biológicos, exactamente lo mismo de nosotros, ¿sí? Todos evolucionamos en el mismo planeta, pero los animales fueron ocupando distintos nichos ecológicos. Algunos se especializaron en ser diurnos, algunos se especializaron en ser nocturnos, para aprovechar presas o para que no se los coman. Otros son crepusculares, los mosquitos, por ejemplo, están activos al amanecer y al atardecer, ¿no? Entonces cada uno fue aprovechando un poco esto, y en todos los casos hay sincronizadores. El mundo les dice qué hora es para poner en horas un reloj. El principal sincronizador es la luz, pero no es el único. La temperatura también puede ser, la marea puede ser un sincronizador. La otra pregunta es cómo viven el tiempo subjetivo los animales, ¿no? ¿Cómo saben que pasó un minuto, que pasó una hora, que pasó un mes? Y esto yo les mostré un experimento, cuando les mostré que un ratón podía aprender 20 segundos fenómeno, y mejor que nosotros, básicamente, porque es parte de la supervivencia. ¿Sí? Si vos no aprendés a medir el tiempo, al menos las escalas de tiempo que sean relevantes para vos en tanto animal, y no te va a ir bien, ¿sí? Te van a pasar por arriba. Con lo cual, la verdad que el tiempo es una variable fundamental para la naturaleza. Y también es una variable fundamental para el laboratorio. Para aquellas de ustedes que hagan experimentación biológica, una variable importantísima a tener en cuenta, aunque no estudies ritmos, aunque no estudies el sueño, es a qué hora estás haciendo los experimentos. A cualquier hora, siempre a la misma hora, te importa la luz, te importa la oscuridad, porque eso te da una fuente de variabilidad que después te va a tener más de un dolor de cabeza, ¿sí? Con lo cual, nada, seamos muy cuidadosos con el tiempo, porque para los animales, tanto sean animales de laboratorio como en la naturaleza, es fundamental. Marta Lack, no sé si querías hacer una pregunta. Hola, Sí. Diego, cariño. Hola Marta, ¿cómo estás? Bien, querido. Oíme una cosa, los trabajos estos que se originaron acá en Córdoba de Marito Guido con respecto al efecto de las drogas oncológicas de acuerdo al horario en que se administran, ¿existe para otros compuestos farmacológicos estudios de esta naturaleza? Primero, de pie, señores, pues estamos hablando de Mario Guido, además de gran amigo, tremendo científico y muy importante en la cronobiología. Lo que pregunta Marta es con respecto a algo que se llama cronofarmacología, ¿sí? Que es cómo vos podés cambiar el efecto de un fármaco, de una aspirina, ¿sí? de redoxón, qué sé yo, dependiendo del horario en el cual vos lo administres, ¿sí? Y podés cambiar tanto el efecto deseado, que una aspirina te cure el dolor de cabeza, o te calme el dolor de cabeza, con el efecto no deseado, que la aspirina te haga doler la panza, ¿sí? Entonces, Marta hace referencia a un trabajo reciente, una línea reciente de investigación de Mario, que se refiere a drogas que se usan para el cáncer. Las para el cáncer, la verdad es, funcionan, sí hacen pelota al tumor, pero no son tan específicas, tienen efectos secundarios. La gente se hincha, se cae el pelo, no tiene ganas de comer, hay un montón de efectos no deseados, ¿sí? Bueno, resulta que para varias de estas drogas contra el cáncer, vos podés administrarlos en un horario en particular, que su efecto deseado va a ser máximo y su efecto no deseado va a ser mínimo. Esa es la cronofarmacología del cáncer. Y respondiendo a la pregunta, sí, para la enorme mayoría de fármacos existe evidencia con respecto a que hay horarios mucho mejores para hacerlo. ¿Y eso qué te permite? Bajar la dosis. Si vos sabés que hay un momento mejor para administrar un remedio, vas a poder dar una dosis menor. Y si das una dosis menor, tus efectos secundarios van a ser menores. Todo esto no ha llegado todavía al mainstream de la medicina, ¿sí? Cuando un médico te da un remedio, ¿qué te va a decir? O bien te va a decir, tomalo con las comidas, por ejemplo, para que te acuerdes de tomarlo, o porque se absorbe distinto si la panza está llena, o si ese remedio tiene como efecto secundario que te dé sueño, te va a decir, y tómalo de noche, ¿sí?
pero no tanto pensando en el efecto deseado, efecto máximo, efecto mínimo o efecto secundario de ese fármaco. Así que la cronofarmacología se viene con todo, particularmente en cáncer, pero para un número muy grande de fármacos. Así que espérenla, porque pronto estará en su farmacia del barrio. De Leticia. ¿La experiencia del tiempo varía en relación al hábitat? Los miembros de una tribu en el interior de la Amazonia, por ejemplo, ¿podrían tener que ver con la integración al entorno natural o a las grandes ciudades? Totalmente. A ver, una de las preguntas, la pregunta un poco es, se podría reformular, ¿no? Uno podría preguntarse, ¿estamos hechos para un mundo que ya no existe? ¿Estamos hechos para un mundo en el cual hay días y noches? ¿Hay estaciones? Y de pronto viene un ladrón del tiempo como Edison y destroza la noción de noche porque puedes prender una luz. O viene un señor que inventa el aire acondicionado o la estufa y dice, y no, ya no hay estaciones, ahora no, ya está. ¿Es un fósil el reloj biológico? Una posibilidad de investigar eso es estudiar situaciones en las cuales, nada, sigamos dependiendo del mundo. Por ejemplo, no haya luz eléctrica. Nosotros estudiamos esto hace mucho tiempo y volvimos a estudiarlo ahora. Particularmente hace muchos años estudiamos una comunidad mapuche en Neuquén sin luz eléctrica. Varias comunidades nativas de Patagonia tienen una estacionalidad muy marcada, ¿sí? De hecho, hasta tienen por ahí dos pueblos, la veranada y la invernada, y se mudan junto con los animales de un pueblo a otro cuando algo pasa, ¿sí? No te saben explicar qué, cuando la cantidad de horas de luz por día disminuye, etc. Esto lo registramos hace mucho tiempo en esta comunidad mapuche. Y dijimos, bueno, tal vez es una cuestión patagónica, ¿no? Que el fotoperíodo cambia tanto, ¿sí? Si vos te vas de vacaciones a Bariloche, a las 10 de la noche hay luz, ¿no? En cambio en invierno a las 6 de la tarde o 5 y pico ya hay oscuridad. Y hace poco, una colaboración con un colega también extraordinario, un gran amigo, Horacio de la Iglesia, él empezó a estudiar una comunidad Toba Cuom en Formosa, ¿sí? Donde no hay tanto cambio estacional, pero hizo algo muy, muy inteligente, y la verdad que trabajó muchos años ahí para realmente una colaboración muy fuerte de la comunidad que se interesó mucho por este problema. Resulta que encontró dos comunidades Toba muy cercanas geográficamente, una con acceso a luz eléctrica y la otra no. Y ahí tenés un experimento natural. La comunidad es muy parecida genéticamente, la mayoría son parientes, ¿sí? Culturalmente también es muy parecida, pues tienen más o menos la misma historia cultural, pero tienen una variable que es distinta. Unos tienen luz y los otros no. Y lo que encontró Acho, lo que encontró Horacio, que después seguimos estudiándolo juntos, es que los ritmos son completamente diferentes. Los que tienen luz eléctrica se van a dormir mucho más tarde, duermen menos, ¿sí? Y no tienen estacionalidad. Los que no tienen luz eléctrica se van a dormir más temprano cuando oscurece y varía mucho su ciclo de sueño en verano y en invierno, ¿sí? Con lo cual, no estamos preparados para un mundo que ya no existe. El mundo está ahí afuera, tenemos que saber entenderlo e ir a buscarlo, ¿sí? Así que la pregunta es muy buena, ¿sí? Sin duda que tu hábitat, tu ambiente, tu cultura juega mucho con tus ritmos y con tu sueño. Un aplauso para ellos también. Gracias.